Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con esta serie dedicada al reconocimiento de las estructuras anatómicas del cráneo y del encéfalo en la tomografía computada. En esta ocasión vamos a hablar del sistema ventricular y de su reconocimiento en los cortes axiales. Continuamos en la ventana para parénquima cerebral y vamos a empezar, como lo hemos hecho en videos anteriores, desde la convexidad. Si descendemos en sentido craneal hacia caudal, lo primero que vamos a encontrar son los ventrículos laterales. Bueno, lo primero con respecto al sistema ventricular. Y recordemos que los ventrículos laterales tienen diferentes astas y diferentes partes en su interior. Las primeras en aparecer serían las astas frontales. Las astas frontales que se proyectan hacia los lóbulos frontales. En sentido posterior encontraríamos el cuerpo del ventrículo lateral y hacia posterior el atrio del ventrículo lateral. Repito entonces, encontramos el asta anterior, el cuerpo y el atrio. Recordemos también que habíamos hablado del septum pellucidum, esa estructura que separa ambos ventrículos laterales. Si seguimos descendiendo, vamos a encontrar otra de las astas de los ventrículos laterales, que son las astas occipitales. Y en sentido más caudal, los ventrículos laterales se extienden hacia los lóbulos temporales y se denomina astas temporales. Entonces, volvamos a mencionar todos los componentes del ventrículo lateral. Tendríamos el cuerpo en su región más central, el asta frontal o astas anteriores también se denominan, que se proyectan hacia los lóbulos frontales. Hacia la región más posterior tendríamos el atrio y hacia la región occipital tendríamos el asta occipital o asta posterior. Continuamos descendiendo y vemos cómo se extiende hacia el lóbulo temporal y aquí recibe el nombre de asta temporal o asta inferior. Estas son un referente importante para el reconocimiento de los cambios involutivos o atróficos a nivel del parénquima cerebral, ya que cuando los encontramos dilatados es un buen referente anatómico para determinar que el paciente tiene cambios atróficos o involutivos en su parénquima cerebral. Ahora miremos cómo se empieza a conectar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Si seguimos descendiendo, vamos a encontrar en la línea media al tercer ventrículo. Es esta estructura que está aquí, hipodensa, con una densidad de líquido cefalorraquídeo, y si volvemos a subir un poco más, vamos a encontrar que se unen con los ventrículos laterales a este nivel. Este orificio de unión se denomina foramen interventricular o más ampliamente conocido como foramen de Monro. Es este que está aquí. Tenemos dos. También es un referente anatómico para ciertas patologías neoplásicas. Seguimos entonces en el tercer ventrículo y este se va a conectar con el cuarto ventrículo a través de un acueducto. Seguimos descendiendo y vamos viendo cómo el tercer ventrículo se convierte en el acueducto del mesencéfalo o acueducto cerebral, o también conocido como acueducto de Silvio. Probablemente sea el nombre más familiarizado. El acueducto cerebral, seguimos descendiendo, el cual ya ingresa en el mesencéfalo, que espero pues ya reconozcan esta estructura, y seguimos descendiendo y vemos que a nivel del puente, el acueducto de Silvio se abre a nivel de este ventrículo que se llama el cuarto ventrículo. A su vez, el cuarto ventrículo, si seguimos descendiendo, va a terminar en la cisterna magna, que es la cisterna pues más grande de la fosa craneal posterior, a través de un orificio que se llama el orificio medio o de Magendie. Para que recuerden, como mnemotecnia, Magendie con M también es M de medial, que es un orificio medial que está centrado en la línea media. Y a su vez, el cuarto ventrículo se comunica con las cisternas prepontinas a través de dos orificios laterales, uno a cada lado, que se llama el orificio lateral o orificio de Luschka, probablemente más conocido como orificio de Luschka o foramen de Luschka. Para que lo recuerden, Luschka se escribe con L y L de lateral, que son los orificios laterales. Entonces, el central, que está en la parte más inferior del cuarto ventrículo, que lo comunica con la cisterna magna, se denomina
orificio de Magendie, que es medial, y el que lo comunica con las cisternas prepontinas es el orificio de Luschka con L de lateral, que también recibe ese nombre de lateral. Entonces, un breve repasito a lo que hemos hablado del sistema ventricular. Tendríamos entonces el ventrículo lateral, que tiene un asta anterior, un cuerpo, un atrio, un asta posterior o asta occipital y un asta temporal. Esto obviamente en cada uno de los hemisferios. Tenemos 2 ventrículos laterales. Los ventrículos laterales se comunican a través del foramen de Monro o foramen interventricular con el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo se comunica a través del acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo. A su vez, el cuarto ventrículo se comunica con la cisterna magna, que está en la región más caudal de la fosa craneal posterior, a través del foramen de Magendie, y también el cuarto ventrículo se comunica con las cisternas prepontinas a través del orificio de Luschka o orificio lateral. Un detalle importante que quiero aprovechar este estudio para mencionar es que en el interior del sistema ventricular encontramos los plexos coroideos. Los plexos coroideos también los llaman fisuras coroideas y tienden a calcificarse a muy temprana edad y son las estructuras encargadas de producir el líquido cefalorraquídeo. Tenemos una fisura coroidea muy importante a nivel del cuerpo, de los ventrículos laterales y en el techo del tercer ventrículo. También es importante aprovechar este estudio para mencionar algunas de las cisternas más relevantes. Les mencionaba la cisterna supracelar en un video anterior cuando estábamos hablando del uncus del hipocampo, y es esa cisterna que tiene una morfología como de pentágono o como de estrellita, como lo llaman en algunos videos que he visto de otros colegas. Para recordarlo, a mí se me parece más a una estructura como un pentágono, la cisterna supracelar, y es muy importante porque aquí encontramos como referente anatómico los uncus o ganchos del hipocampo, que son esas estructuras que nos permiten definir si hay una herniación uncal cuando hay una lesión ocupante de espacio. Por delante del mesencéfalo tendríamos específicamente entre los pedúnculos cerebrales, la cisterna interpeduncular. A los lados del mesencéfalo tendríamos las cisternas ambiens o cisternas ambientes. Por detrás de los colículos cuadrigéminos que están a nivel del mesencéfalo, en su región más posterior, tendríamos la cisterna cuadrigeminal. Y si seguimos descendiendo, vamos a encontrar por delante del puente la cisterna prepontina y la cisterna del ángulo pontocerebeloso que también habíamos mencionado. Y finalmente, la cisterna más grande de la fosa craneal posterior, la cisterna magna. Entonces, repito, algunas de las cisternas más relevantes que habíamos visto: la cisterna supracelar, la cisterna interpeduncular, la cisterna ambiens, la cisterna prepontina, la cisterna del ángulo pontocerebeloso o las cisternas del ángulo pontocerebeloso y la cisterna magna. Bueno, hasta aquí este video, espero que haya sido de utilidad. No duden en dejarme sus comentarios, dudas o inquietudes, y si les gustó el video, les recomiendo suscribirse al canal y dejarnos un like. Muchas gracias por su atención, hasta el próximo video.